comenzamos Masejet Kiddushin, B'siyata Dishmaya, B'Shem Hashem, Na'aseh V'Nasliach. Daf Bet. Masejet Kiddushin, la última Masejet de Seder Nashim, de que trata de tratadas de mujeres, está relacionada a todas las alajot del casamento, que es la primera fase Kiddushin. La segunda fase del casamento, que es Jopá, ya fue estudiada en Masejet Ketubot. Esa Masejet tiene 4 perakim. Apenas, mas el primero perek es el más cumplido de ellas. 40 dapim perek rishon. Y un perek que comienza tratando de las maneras que existen para el Kadesh Isha, para dar Kiddushim a una mujer, y ya que faló de Kinyanin, que es una adquisición, continúa todo el perek, diferentes maneras de adquirir otros bens. Cómo se adquiere un esclavo ibrí, Ebed ibrí, en Perek, en Daf Yud Dalet. Cómo se adquiere y cómo verifica libre. Después en Haf Aleph de la Mishnah, que trata de las adquisiciones de Ebed Kenani, cómo es la manera de adquirir un esclavo goy. Y así en diante, pasa a manera de adquirir animales, objetos, campos, y la última parte de Perek Rishon tiene bastante agadot y trata del asunto de Misvat Aseh Shazeman Graba, que la mujer está exenta de Misvat Aseh que tiene un tiempo fixo. Perek Sheni trata al inicio una grande subida importante, la básica de todo Shas, relacionada a Shelihut, mensajeros. ¿De dónde se aprende la Torah? Que existe la posibilidad de alguien nombrar un mensajero, y ese mensajero tiene las mismas propiedades que el propio que envió Eli. Estudiamos en Gitín mucho de Shaliach Kabbalah, Shaliach Holajá, mas a fonte de la Torah, los pesukim que vamos a tratar en los primeros 3 dapim de Perek Sheni. Después Sheni, Shelishi es relacionado a diferentes condiciones de Kiddushin, como también vimos un poco en Gitín. Y las reglas, las condiciones que aprendemos del Benegado, un Reuben, que también fue citado en Kiddushin, eso en Daf Samach Aleph. En el final del Perek Shelishi comienza a tratar de casamientos prohibidos, si tofes Kiddushin o no. Alguien que casa con una mujer que no podía casar. Si valió Kiddushin y precisa de Gel o ni valió, dependiendo si lo hace, si es careta, etc. Y también de eso trata el último Perek, y en el final de Masejet, Alajot de Yehud, el único lugar que trata todos los detalles de la prohibición de ficar a soas con una mujer en una casa o en un cuarto, son estudiadas en el final de Masejet. Entonces comenzamos a Mishnah. Haisha niknit beshalosh derachim. La mujer puede ser adquirida por el marido de 3 maneras. Entonces aquí cada palabra va a ser analizada aquí minuciosamente. La Gemara, ¿por qué escribió Aisha y no comenzó con Ish? Que hombre adquiere. ¿Por qué faló niknit, la son de adquirir, y no la son de Kiddushin, como se llama a Masejet? Porque es una adquisición, más es una cosa sagrada, esa relación de un casamiento que siempre es llamada de Kiddushin. Como todas las Mishayot, en Perek Sheni comienza Aish, Mekadesh, Bo Ubishlocho. La Gemara ya no inicio va a dar esa comparación. También pregunta, ¿por qué Shalosh y no Shelosha? Porque aparentemente Derahim es una palabra masculina. Por eso termina o plural Derahim y no Derajot. Todo lo que termina con im es masculino en general. Entonces debería ser Shelosha. Shelosha Anashim. Quiere decir que Shelosha, cuando termina con G, es masculino. Lo femenino es Shalosh. Shalosh Nashim. Como estudiamos, Hamesh Esre Nashim, Potrot Sadotem, Betzalot Sadotem. Eso también va a ser analizado. También Derahim. ¿Por qué faló Derahim y no Devarim?
cosas debería hablar y no caminos. Eso estamos dando, enumerando una lista. Debería hablar Shlosha Devarim. Entonces, vemos cada una de las 4 palabras iniciales son analizadas. Bekona et asma bishte derachim. Y a mujer adquiere a sí misma, que significa independiente, libre de marido, de 2 maneras. Eso es el título y comienza a explicar. Niknit, bekesef, bishtar u bebia. La mujer puede ser adquirida por el marido a través de dinero. Dinero es el kiddushin más clásico. Lo que nos hacemos, entregamos un anel para la mujer. Y para el marido, haré at mekudeshet li betaba azo kedat Moshe be Israel. Vos consagrada para mí con ese anel. Anel es Shabe Kesef. Es un valor monetario. No precisa dinero vivo, como vamos a ver aquí también. Eso es Kiddushin con Kesef. Cualquier objeto que vale perutá, como ya vamos a ver, o valor mínimo, es válido como Kiddushin de Kesef. Existe también otra manera, Kiddushin con Shetar, documento. ¿Cómo es el documento? Él escribe en el documento, Haré at mekudesh li bishtar ze. Con ese documento vos está consagrada. Y entrega a un marido ese documento para la mujer, y esa es la manera de Kiddushin. Y la diferencia es que no precisa valer perutá. Ese papel no vale perutá, y mismo así es mekudesh, porque tengo texto escrito en ese documento. Así explicado en Daftet. Y aquí tengo una girsá de Rashi, un hidush, que en la hora de entrega el marido debe hablar, haré al mekudesh li bishtarse. Mismo que está escrito, debe hablar para ella. Porque Kiddushim, a diferencia de Kitin, debe ser con conciencia de los 2 lados. La mujer tiene que aceptar. Entonces, ¿cómo va a entregar y ella no sabe a qué se refiere? Tal vez es un documento Starhov, un presente. Tiene que hablar para ella, y si no habla de muchos detalles en este primero Perek. La tercera manera, Kiddushin con Bia, con la propia relación matrimonial, eso que el marido debe hablar antes. Area mekudesh li bebiazo. No dio ni Kiddushin con Kesef ni Shtar. Para eso precisa testimonio. Porque vamos a estudiar en Daf, Samaje, una subida completa, un Daf, y así consta en Eben Haez de Simán Bebet, que Kiddushin, que no tienen 2 edim, los halim, no valieron. Y los 2 testimonios que son necesarios en Kiddushin es diferente de otros testimonios. Eso que se llama halut, que es decir, recae o Kiddushin, solo si ten testimonio. No eso para certificar que fue feito, que después testimonian que esa mujer es casada. Si no tiene edim, mismo que los 2 concordan, hombre y mujer que ellos casaron, no adianta. Tienen que tener edim. Entonces también esa vía, tienen que tener edim. Entonces él fala en la frente de edim, Mariam Kodesh bebía zo, y después entra en un cuarto, no precisa el edim entrar, para eso es suficiente Ede Yihud. Hen Ede Yihud, Hen Ede Bia. Así como citamos en Perek Azorek, en Gitin. También para asuntos de testimoniar o casamiento no es necesario ver a Bia. So o Yihud. Y entonces ahí ella está casada a través de Bia. Bekesef, ahora explica cómo es el Kiddushin con Kesef. ¿Cuál es el valor? Bet Shammai omrim bedinar u beshabe dinar. Para Bet Shammai, el mínimo es un dinar. Dinar es la menor moneda de plata. Moneda de plata, ten dinar, ten shekel, que son 2 dinarim, y ten sela, que son 4 dinarim. Son las principales monedas de plata. Y después ten dinar zahab. Un dinar zahab equivale a 25 dinarim kesef. Una moneda de oro equivale a 25 monedas dinarim de plata. Puede ser dinar o valor, shabe dinar, un objeto que tenga ese valor de un dinar.
ובית הלל אומרים, בפירוטה ובשווה פירוטה. Es mucho menos. Peruta es el valor mínimo para Kiddushin. Es la mínima moneda de Nehoshet, de cobre. No precisa ser moneda de plata. Puede ser Peruta o Shabé Peruta, o un objeto que tenga ese valor de Peruta. Equivale a Peruta. Becama hay Peruta. ¿Y cuánto es una Peruta? Ya dice Mishnah. Ehad Mishemone Beisar Haitalki. Un oitavo de Isar. Existe la moneda Isar, y aquí cita Isar Italki, de Italia. Dice Rabbeinu Tam, Mefaer Rabbeinu Tam, al Shem Italia Shel Yavan. Ese país, Italia, que nos conocemos hoy, ya es citado en la Gemara. En varias oportunidades. Está en Abodazara, estamos también en Maseje Megillah, Davab, Italia Shel Yavan. La llamada Italia de Grecia. Ven litmoa a la kof. Si usted va a preguntar si es Italia, ¿por qué tiene esa kof? ¿De dónde salió la letra kof? De Italki. Eso es común por gramática, como así también en lenguaje hebraico moderno también, aquí en italiano es llamado Italki. Es como un adjetivo se acrecenta algunas letras, como alguien dice israelense. Sí. Tiene shoresh, a raíz de la palabra, y tiene las letras para conjugar. Y tras un ejemplo, ahora que comenzamos el mes de Adar en nuestro asunto, Shushan, la ciudad de Shushan, que aconteció el milagro de Purim, ¿cómo se llama una persona que mora en Shushan? Shushanachia, dice aquí. Está escrito así en Ezra, en el libro de Ezra. Shushanchia, ahí tengo un acrésimo de Jaf. Entonces también aquí Italki. Entonces, Ejad Mishmore, un oitavo de Isar. ¿Qué dice? O Isar es una moneda mayor. O Isar vale 8 perutot. Entonces, un Isar es una peruta es un oitavo de Isar. Isar también es una moneda de Nehoshet, una moneda de cobre. En Daf Yudbet va a tener una lista de todas esas monedas con su valor correspondiente. Tiene un libro, Sefer Meirat Enaim, el principal, o uno de los dos principales comentaristas de Hoshe Mishpat. En todo Shulchan Aruch, que tenemos 4 Shulchan Aruch, tienen 2 comentaristas principales, uno de derecha, otro del lado izquierdo, así como desde la Gemara, que tenemos Rashi y Tosafot. También así en Shulchan Aruch, en Ora Haim, tenemos Magen Abraham de un lado y Ture Zahab de otro lado. En Yoredea, también Ture Zahab, Taz, que es llamado como Taz en Rashi Tevot, y Shach, Sifte Cohen, que Sifte Cohen es Merudat, Betorat Evashom Epiu. Sifte Cohen era un grande, pues se falleció joven con 35 años y llegó a hacer comentarios sobre los 3 Shulchan Aruch. Ahora Haim no tenemos por lo menos, él escribió sobre Yoredea, también no tenemos sobre Oben Ezer y el principal de Hoshe Mishpat, o Shach. Y Otaz es el único que escribió y tenemos sobre los 4 Shulchan Aruch. Después, Eben Ezer, como principales, tenemos Bet Shemuel y Helkat Mehokek. Y Tentas, más ya estaba de lado, no marchen la folia, imprimieron. Y Hoshe Mishpat, Sefer Meirat Enaim, que es conocido en Rashi Tevot, Sma, Sefer Meirat Enaim, Sama Mem Ain, y Shach Sifte Cohen. Fuera de otros muchos comentaristas importantes. Entonces escribe Osama, Hoshe Mishpat, Siman Pehet, que el Kiddushin con Perutá, Oshi, mudó o valor. Oshi no es Perutá. Dice, tenemos que avaliar, como en la época de la Mishnah,
¿Por qué perutá era el valor mínimo? Porque la mujer que recibe perutá consigue comprar por lo menos una reflexión, tiene que tener un valor mínimo de reflexión. Eso era perutá en la época. Hoy, una perutá no vale ni reflexión, es muy poco. Por eso, tiene que ser un valor mayor, tiene que dar un valor de dinero que pueda comprar una reflexión. Vale reflexión, ¿cuánto es? 10 reais, compra no, 20 reais, depende cómo, para lo mínimo que una persona Uma refeição. recibe, puede comprar, adquirir una reflexión. Es un hidush grande. Sim. Osama, que aliás está escrito en otro lugar, no en Alajot de Kiddushin. Como libre Torah, Aniim bemakom echad, ve'ashirim bemakom aher. A veces el pobre no asunto, se abre Alajot Kiddushin y esa alajá no consta solo en Alajot de Alba'a. Simán Pehet, Alajot de dívidas, o mejor, Toaim Belitán, que a todos asuntos de argumentos que un Dayan estudia, los diferentes argumentos que pueden tener a dos partes, y la en ese simán trata de Modebe Mixat. Citamos en Ketubot, Daf Yud Zayin Amudet, Modebe Mixat, no, Daf Yud Het, Modebe Mixat, alguien que confesa parcialmente una dívida que tiene Shewape la Torah, la también está escrito que tiene que tener un mínimo de perutá, y de eso explica a Osama cuál es perutá también para Kiddushin. Mas la mayoría de los poskim no concordan con Osama y dice perutá es un valor fixo para todas las épocas. De cualquier manera, Oshi se acostumbra a dar mucho más que perutá. Damos un manel de plata, platino, entonces de esa que vale perutá. La segunda parte de la Mishnah, Bekona et asma beget ubemitat abal. A mujer adquiere a sí misma, que dice, fica libre del marido, de dos maneras. Con get, como estudiamos en Gitín, o get debe ser un documento, no tiene otra manera de divorcio, solo con documento. Y con la muerte del marido. Cuando fica viuda, también hace el mismo efecto que el get, y ella puede casar con otro hombre. היבמה נקנית בביאה, וקונה את עצמה בחליצה ובמיטת היבם. Así como citamos que ese perek trata de todos esos kinyanim, ahora dice cómo se adquiere yebama. La misma de Ibum que estudiamos en Yebamot, para adquirirla, Minatorah es obvia. Como estudiamos a Bali, Binto, Ben Beon, Ben Mirazón, Ben Mishogeb, Ben Mezid, Cana. Cualquier intención de Abiyá, esa es la única manera de adquirir a su acuñada o Yabam cuando falleció el hermano y no tiene hijos. Falso Ibum a través de Biyá. No existe Kiddushin con queso en Minatorah. Existe Midrabanan, que es llamado Ma'amar, como ya vimos en Perek Hamishi, especialmente de Yevamot, y es Ma'amar, Har Ma'amar, etc. O Ma'amar es un Kinyan de Rabbanan, solo para Bet Shammai era Kinyan Gamur. Esos Kiddushin de Rabbanan sirven para que no pueda otro imam hacer Halitza. Posee el Tasim el Halitza, mas no para adquirirla, solo a través de Bia. Bekonai Tasma, como a Yevamá, fica libre, permitida para casar con otros, sin hacer Ibum, precisa hacer Halitza. A Halitza que puede sustituir o Ibum. Cuando no quiere casar, tiene misma de Halitza tirando los zapatos. Ube mitata Yabam. O con la muerte de Yabam, si ella ficó Zekuká, falleció o marido, sin hijos, y tiene o marido hermano, ella tiene que hacer Ibum. Ahora que muere o Yabam, o cuñado, ya ella fica exenta, como a muerte del marido también. Por eso no precisa Halitza en ese caso, ya fica Muteret Lashuk, ya puede casar con cualquier otro hombre. Gemara. Haisha Niknit,
Mai shena haja de tane haisha niknit, umai shena hatam de tane haish mekadesh. ¿Cuál es la diferencia con esa Mishnah y la Mishnah primera de Perek Sheni, el Daf Mem Aleph, que comienza Haish Mekadesh Bo Ubishlucho? Hombre puede dar Kiddushim, él propio, o puede mandar un mensajero. La está escrito Haish Mekadesh. La pregunta ahora es, pero verbo, ¿por qué fue usado en esa Mishnah Niknit, un lenguaje de adquisición, y no lenguaje de Kiddushin, como no me da Masejet? debería falar האישה מתקדשת בשלוש דרכים. Responde, משום דקבע למתנה כסף. Vamos a parar a respuesta incumplida. No está respondiendo, ya que una de las maneras de adquirir es kesef, con dinero. Y dinero, ¿de dónde que aprendemos? De una adquisición de campos, como dice Pasuk en el Mía, y se aprendió que será Shabbat, así como un campo es adquirido con dinero, también la mujer puede ser adquirida con dinero. Ya vamos a citar cuáles los pesukim que se aprende de esa que será Shabbat. Entonces, por eso faló lenguaje de niknit, porque comprar un campo no es una kedusha, no es kiddushin, es una adquisición mismo. Entonces, es cierto que tienen otras maneras de adquirir, shtar y biá, que se aprenden de otros lugares. Mas ya que un dos kinyanim es kesef, y kesef se aprende de campos, ahí cae más el lenguaje de niknit, que es una adquisición como en un campo. Esa es la respuesta de Gemara. Entonces, para entender la respuesta, la Gemara trae de dónde que se aprendió kesef, de kesef menalan. No es aquí el lugar de esa pregunta. Esa va a ser una pregunta después, en Daf Gimel Amud Bet. Mas aquí es parte de la respuesta. ¿Y de dónde aprendimos kesef? Gama kiha kiha mise de Efrón. Aprendemos que será Shabbat de Abraham Avinu cuando compró Meharat HaMachpelah de Efrón Ahití. Y la está escrito en Perashá Hayesara que Tibaja Kikah y Shisha. Está escrito en asunto de Kiddushin Kikah y Shisha Uba'ala en Perashá Kitetze. וכתיב הטעם נתתי כסף השדה קח ממני. Abraham Avinu faló en Perashá Hayesara, Natati, eu pagué, como explica Rashi, Alevai Natati, tomara que ya tuviese pagado dinero para comprar el campo. Entonces está escrito Kesef y Kaj. Kaj pega. Y en mujer está escrito y Kaj ish isha. Cuando pega un hombre, una mujer, está hablando de Kiddushin. Entonces, esa es Kihá, Kihá. Cuando tenemos dos palabras similares, Jajamim tienen a fuerza de decidir cuando comparamos y aprender una alajá de otra. Entonces, en campos está escrito Kesef y ahí está escrito Kihá. Entonces, también en mujer que está escrito Kikaj es con dinero. Ahora, segunda parte de la respuesta. Todo bien, es con dinero. Mas quien faló que eso se llama kinyan. Natati, ¿qué se pasa de kaj mimeni? No está escrito kinyan. Kaj está escrito. Ve que hay que kinyan. Kija es llamado también de adquisición. Dictiv. En esa misma perashá, más tarde está escrito Asade, Asher Kana, Abraham, Me'ed Benehet. Shama Kubar Abraham Besara Ishto. No propio campo que compró Abraham para Sara, la que fue enterrado también Abraham Avinu, no final de Hayesara. Está escrito Asher Kana, o campo de Meharat HaMachpelah, es una adquisición. Por eso que en la Mishnah fala Isha Niknit. Y Name Sadot, Bekesef, Iknu. Más un ejemplo para la última parte de la respuesta.
que campos, cuando compra campos con dinero es llamado adquisición, ya que está escrito campos con dinero adquiere, iknu. Por causa de eso, Tane Aisha Niknit. Amnosa Mishnah escribe ese lenguaje de Kinyan. Aisha Niknit, la mujer es adquirida. ¿Cierto? Esa palabra es el final de la respuesta. Ahora, una segunda pregunta. Benit nehatam haish kone. Entonces, si tienen que hablar lenguaje de Kinyan, ¿por qué en Perek Sheni no faló haish kone? ¿Por qué mudó y llamó a eso de Kiddushin? Responde, Meikara Tane Lishna de Oraita, Ulbasov Tane Lishna de Rabanan. No inicio, Damasejet, a Mishnah prefirió usar el lenguaje de la Torah. El lenguaje de la Torah es Niknit, porque Kihá se aprendió Kiddushin de Kesef, do campo que está escrito Iknu, o Asher Kana Abraham. Mas después, a Mishnah prefiere continuar con el lenguaje que instituyeron Jajamim. Jajamim instituyeron Areat Mekudesheli, la mujer consagrada. Por eso ahora continúa siempre con Mekadesh, Aish Mekadesh. Umay Lishna de Rabanan. ¿Y qué significa ese lenguaje de Jajamim? ¿Por qué Jajamim llamaron a esa adquisición de casamiento Kiddushin? No es sagrado, no es un Kodesh mismo. De hacerla a Kule Alma que Hekdesh. Ese es el significado de Kiddushin. Porque está prohibiendo, a través de los Kiddushin, prohíbe a ella para todo el mundo. Como Hekdesh. Hekdesh, ninguém puede aprovechar. A mujer está prohibida de casar con otro, cuando es Eshetish. Esa es la comparación. Era ahí como Hekdesh en el sentido que solo tiene un don. O marido es exclusiva para él y fica prohibida para todo el mundo. Como Hekdesh, que ninguém puede aprovechar de Hekdesh. Visto esa foto, para aprofundar el sentido de esa frase, Area Mekudeshet li, que lo más, Lihiyot li Mekudeshet li Olam Bishvili, que dice la palabra li es para mí. Você es Mekudeshet para siempre, Bishvili, para mí. Como traen en Masejet Nedarim, Area Mekudashim la Shamayim. Que si la letra Lamed se interpreta Lihiyot la Shamayim, la para Ushamayim. Entonces, você es para mí. Otro peshad dice, pasta de mita mekudesh li meyuchede li u mezomene li. Você es exclusiva para mí. Mas dice Tosafot umalacha, mío, ima yamarta li zo mekudash li, en nir'e sheyoil. Él tiene una duda, ¿qué acontece si alguien compra una ropa con lenguaje de Kiddushim? Talit zo mekudash li. Ahora, para el segundo periodo, falamos que mekudesh li es meyuchedet, que es exclusivo. Entonces digo, ese talit, esa ropa es exclusiva para mí. Con lenguaje de mekudash li. Dice Tosafot, no sirve, no adianta. Es un lashon utilizado solo para mujer. En ireshe yoil. No es obvio, no es lógico que va a adiantar ese lenguaje. De Gabeisha, Bemasha, Mejahel y Yolo, y Nesel la col. Soy mujer, puede hacer ese lenguaje porque fica prohibida para todo el mundo. A Barbe que cabe tal y los shayach, le me marají, compré un pan, compré una ropa, no es prohibida para todo el mundo. Yo tengo mi ropa, no puedo prestar a otro, no es prohibida de aprovechar. Por eso no entra ese lenguaje de Kiddushin en nosotros. Más una pregunta. Venit nehaja haish kone. Que diga haish kone. Todo bien, explicó el lenguaje de Kinyan que es necesario. Porque comienza con isha, que es la que está siendo adquirida. Hombre que hace esos actos de adquirir, debería hablar haish kone, así como dice por el próximo periodo. Haish mekadesh, que empiece por ahora o sujeto ya pregunta. Ish responde, Mishun de Kabai le mitnesefa.
וקונה את עצמה בדידה, תנא רשע bedidah, ya que no nacefa de nossa Mishnah. Diz as maneiras que a mulher fica livre do marido. Conai tasma bishne derachim, com get e mitat abal. Então, lá está falando da mulher, não pode falar sobre ish, não é o ish, o homem que deixa ela livre. Ela adquire a si mesma, o quinhão é feito por ela. Está certo que em get é o marido que faz, deixa ela livre através de get, só depende do marido. Mas mitat abal, a morte é mina shamayim, não shayach falar que por causa que o marido morre, o marido que fez a ela livre. Não, o marido não fez nada, é passivo na morte dele. Assim vai explicar agora que mais. E por isso que, já que na cefa tem que falar haisha niknit, por isso começou também na recha com isha. Que se já que na cefa tem que falar haisha konai tasma, de que maneira a mulher se adquire a si mesma, tananame recha, por isso na recha falou também o linguagem de isha. E pergunta agora, vamos entender qual é a resposta da cefa. Venit ish kone, o makne, ainda que podia falar ish, e depois que diga na cefa ish também. Mishudeika mitataba de la biuka makne, minshemaya de makne lá. Já que uma das duas maneiras que a mulher fica livre é a morte do marido. E lá é mina shamayim. Não é como get que o marido faz esse quinhão, por isso aí deve falar Isha. Por isso também na Recha falou Isha. Veí, vai ter mais uma resposta. Por que não falou Ish? Itana kone abamina filu be'al korho. Tana Isha niknit. De midata in, shelo midata lo. Está respondiendo ao início dessa segunda pergunta. Por que não falou Haish kone? Se fala Haish kone, parece que depende da vontade do marido. Como get, se ele quer, dá kiddushim à mulher, mesmo que ela não quer. Assim parece o linguagem de kone. Afilo be'al korha. Por isso diz Aisha niknit, para dizer que precisa o consentimento dela. Midata in. Con consentimento dela, sí. Shelo midata, lo. Si ella no aceita, no puede ser mekudeshit. ¿Y de dónde que se aprende eso? Que Kiddushin precisa consentimiento de la... Aquí en la Sagaot traes un Rashi en Yevamot que explica Behayetá leish aher. O que citamos no final de Gitin, ¿cierto? Bealejá Behayetá leish aher. Midata mashma. Hayetá parece... Ella decide. Hayetá leish aher. Ella que decidió casar con otro. Que se precisa consentimiento de ela, un casamento no puede ser com a vontade dela. sin vontade de ela. Y tem otro, Rashi en Kiddushin, explica por una lógica, que Kiddushin de midata de vaina data makne, ya que una adquisición, una compra y venda debe ser con consentimiento de las dos partes, del comprador y del vendedor, así también aquí, es una transacción. Entonces, o marido é o comprador e a mulher é como vendedora, porque ela se está sendo adquirida para o homem. Por isso precisa consentimento do vendedor. Das duas partes. Essa é a explicação de Rashi. Agora, mais uma pergunta sobre o linguagem da Mishnah. O maioria de Tane Shalosh, Litne Shelosha, por que usou linguagem feminino? Que diga Shelosha. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Basada en qué? Dice Rashi, porque toda la Torah está en masculino. Siempre la Torah, mismo misbot que existe para hombre y mujer, faló en masculino. Entonces también la Mishnah así debería falar. No es Rashi Tosafot. Dice en el Shelosha, Pirú, Mishun de Kola Torah Kula, Belashon Zahar Neemara. Responde, Mishun de Kavai lemitne derech, vederech lashon nekevahu, dichtiv veodata lahem et aderech ubah.
ya que tienen que usar el lenguaje de derech, como va a ser explicado. Camino. Y un camino, el lenguaje femenino. Como dice el Pasuk, Veodata lahem et haderech y el jubá. Hashem faló para Moshe, enseña a Elis o camino donde Elis van a andar nela. Va. Va no camino, no faló bo. Et haderech y el jubó no faló que es masculino. Va, que es femenino. Aprendemos que derech es femenino. Ya que derech es femenino, faló shalosh, que es femenino. Pregunta a Abel Ahadetran. Bishiv'at derachim bodkim et hazav. Nitne sheva. Entonces, ¿por qué en Masejet Zabim dice de 7 maneras se testa a un zav? ¿Qué dice? Un zav, un hombre que salió ziva de él, fica impuro cuando es lirtzonó, cuando salió normalmente con voluntad, mas si fue un ones, un imprevisto, una causa externa Involuntario. que es involuntario, ese líquido que salió del cuerpo de él no fica impura, como está escrito, lirtzonó velo leonzó. Así aprende a Gemara Nidá, fue citada en Masejet Yomá, Daf Yud Het. ¿Por qué está escrito masculino? Beshiv'a derachim. Shiva es masculino. Y no falamos que derech es femenino. Que diga Sheva. Mishum de Kabbalah le mitne derech. ויש כחדרת די כלשון זכר, דכתיב בדרך אחד יצאו אליך, ושבעה דרכים ינוסו לפניך. Ya que está hablando de derech, y derech es masculino, que dice derech también es masculino, tenemos un pasuk en Perashat Kitabo, bederech echad con certeza, es masculino, ¿no? Achat. Ushiv'a derachim, no faló sheva, cuando está hablando de askelalot. Por eso, también en Zab faló shiv'a derachim. Entonces, ahora pregunta, ¿cuál es la respuesta? De cualquier manera, tenemos una contradicción. Derech, ¿masculino o femenino? Y aquí, Kashukera es Adade. Bekashaname, Matritina, Adade. Entonces, tenemos una contradicción de los Pesukim. Y también de Mishnayot, que una vez considera a Derech masculino y otra femenino. Que la Adade lo Kashan. Primero responde los Pesukim, no es contradictorio. Ajá, de Betorá cae Betorá y que la Shon Nekeva, distinto Torah, Hashem te nafesh, que tibla la Shon Nekeva, depende del contexto. Derech una palabra neutra que puede ser usada como masculino o femenino, depende de qué se está tratando. Veodata la emeta derech y el Jubá, está hablando de la Torah, enseñar la Torah para Am Israel, y a Torah sí es femenino. Como está escrito, Torah Hashem temimá, no tamim, meshivat nafesh, no meshiv. ¿Y por qué femenino? Porque a Torah mateshet kojo shel adam, a Torah debilita la fuerza de la persona, como a mujer, que es más débil físicamente que hombre, esa naturaleza del cuerpo. Así a Torah fue llamado en nación femenino. Entonces, ya que ese pasú que fala derech, está hablando de la Torah, derachim de la Torah, usó la nación femenino, como a Torah. Ahora, derech echad yetzeu eleja, ushiva derachim, yanusu, lefaneja, está hablando de guerra. ¿Y quién va para guerra? Un hombre. Esta semana Perashat Zachor. Y aprendemos si Amuleta obligada de Zachor o no, de escuchar esa Perashat, es grande discusión. Por un lado, no es misvat hacer Shazman Gerama, que vamos a estudiar aquí en este Perek. Perashat Zachor, a Torah faló, lembra de Amalek, Lal Tishkach, Lo Tishkach, puede lembrar cualquier momento del año, una vez por año es suficiente. Jajamim instituyeron en Purim para juntar con Perto de Amán, que era de Amalek. Por eso un Shabbat antes de Purim que leemos Zachor. Mamina Torah no tiene data. Entonces, Amolia estaría obligada. Por otro lado, escribe Sefer Ahinuch que Amuleta isenta porque Zachor
es ir a guerra contra Amalek para pagar los nombres de Eli. Y a mujer no va para la guerra. Ya que mujer no va, ella está aperturada de leer. Eso que está diciendo aquí, que a mujer no es costumbre de ir para la guerra. Ya vimos el Rasha Shemaseje Sotá, que responde, entonces, ¿por qué está escrito que mi jefe misva afilu kalam jopata? Mismo Manoy va a salir de la jupa. ¿No falamos que mujer no va para la guerra? Responde, a Noiva, y las mujeres pueden ir para preparar los alimentos de los soldados, fican a la retaguarda, no para luchar. Na frente. Más precisa de ayuda de ellas. Por eso, la verdad, no van para luchar. Entonces, ya que fala de guerra, derech, ahí es masculino, porque los hombres van para la guerra. Por eso falo derech ejad y shiva derechim y no sheva. Hatam, debe milhamaka, ya que está tratando de guerra. De darko shel ish la aso milhama. El costumbre de hombre ir para la guerra. Ve'en darka shel isha la aso milhama. Katabla belashon zahar. Por eso escribió a palabra derech en masculino. Esa es la respuesta para los pesukim. Ahora va a responder a Mishnayot. Matnitin ada de lo kashian. Ajad regabe isha kae. No son casos de Kiddushi que está hablando de mujer. A isha niknit. Katanela, pero yo no que va. Por eso también usó derachim en femenino. Shalosh derachim. Y no shalosha. Porque está hablando de los derachim de la mujer. Hatan regabe ish kae. de דרכו של איש להיבדק, ואין דרכה של אישה להיבדק, דהי אישה נמה באונס מטמאה, תנא לשון זכר. En Zav, que precisa testar esas 7 maneras, esas 7 causas de Azibá, es o hombre que hace esos testes, porque hombre, si fue ones, si fue por imprevisto, no se impurifica. Mas a mujer, Zabá, cuando sale sangre de la menstruación, no tiene diferencia. Beones o berazón, fica impura de cualquier manera. No existe esos testes. Por eso usó lenguaje masculino. Bishivá derachim botkim etazá, porque son hombres que hacen esa revisión. Ahora, última pregunta, las 4 palabras usadas en la Mishnah. מה איתמה תענה 3 משום דרכים? ניתלה דברים בנית שלושה. Vosé respondió que faló 3, femenino, porque derachim es femenino, en este caso que fala la mujer. Que diga devarim, y devarim, cosas, certeza que es masculino, y ahí va a falar shelosha. La principal pregunta es entonces, ¿por qué dice derachim y no devarim? Debería falar devarim como es costumbre de Mishnayot. La lista, ¿no? Cuando enumera una lista, fala devarim. Eso es Rashi explicó. Kiorja de Gemara. Dele de Gemara de usar esa palabra, devarim. Responde, Mishun de Kabae le mitne biya. Ubiya ikre derech. Dichtiv de derech geber ba'alma. Que en derech isha menaefet. Ya que una de las 3 maneras de Kiddushim es biya. Y biya fue llamada en los pesukim de derech. Un camino, una manera llamada derech. Dichtiv derech geber ba'alma. Que estás hablando de biya, de un hombre con una moza. Y otro pasuk dice que en derech isha menaefet. Cuando la mujer faz zenut, que biya también fue llamado derech. Por eso usó lenguaje de derachim. Pregunta, hatinah biya. Todo bien para biya. Que se fusta maika le memar. Mas que se fusta no encontramos que fue llamado derech. Responde Mishum biya. Por causa de biya, faló derech. Betane tarte atujada. Mas no es lógico. Por escogió lenguaje de biya, de derech, que es adecuado a biya. Tiene que ir atrás de la mayoría. Que se fichetar no encontramos que se llama derech. Ahí es más adecuado el lenguaje de barim. Entonces tiene que ir atrás de la mayoría. ¿Qué respuesta es esa? Por causa de va a hablar ya
lenguaje de Derech, que eso para Bia. Responde, Hanachname Tzore Bianino. También cuando da Kiddushin con Shtar o con Kesef, después va a hacer Bia. Es un paso anterior a Bia. Entonces, Shayach recae ese lenguaje. Es adecuado hablar Derech por causa de Bia, porque los tres están relacionados con Bia. No es o Kiddushin con Bia. Entonces no es que fue atrás de la minoría. Todos están Bia. Viva Haitima, agora mais uma resposta. ¿Por qué usó la Shon de Derachim y no de Barim? Hamani Rabbi Shimon Yamnos HaMishnah Rabbi Shimon. De Tanya, Rabbi Shimon אומר, מפני מה אמרה תורה כי ייקח איש אישה ולא כתקיתי לקח אישה לאיש? Y le preguntó por qué la Torah usó el lenguaje que hombre adquiere a mujer. Y no faló que tilakaj isha leish, cuando una mujer es adquirida para un hombre, מפני שדרכו של איש לחזר על אישה, ודרכה של אישה לחזר al ish. ¿Quién es que procura a quién? Un hombre, el costumbre que procura a su mujer para casar, y no lo contrario. Mas antes de la respuesta, tengo que tener la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta de Rabbi Shimon? ¿Por qué la Torah debería hablar que tilakaj isha leish? ¿Está cierto? Que yikaj ish isha. Dice Zafó, porque podíamos pensar que yikaj ish parece Be'al Korho, como respondimos encima, que por eso no faló a Ish Mekadesh, para no parecer que es forzado, consentimiento del marido y no precisa de la mujer. Entonces debería falar paso que tilakaj isha leish, para demostrar que precisa consentimiento de la mujer. Entonces responde Rabbi Shimon que mesmo así, o pasó para que yikaj ish, porque es mujer que procura, o hombre que procura tras la mujer, y tras un mashal. Mashal le adam she'avda lo avedá, mi joser al mi, va a la avedá, me hazer al avedato. Alguien que perdió un objeto, ¿quién procura? Objeto no procura, Audono va a procurar su objeto. Y la mujer es considerada un objeto que el hombre perdió, ya que la costela que Hashem tiró y crió a Javá es una parte del hombre. Solo tiene que procurar dónde que está. Ahora va a citar algunas otras Mishnayot para preguntar. Ya que falamos que la mayoría de las veces se fala de Barim, mas hay una minoría que usó el lenguaje de Derachim. Sobre esas va a preguntar, ¿por qué faló Derachim? ועד יתנן בשבעה דרכים בודקים את הזב ליטרן דברים, המשנה que citamos anteriormente. ¿Por qué no faló de דברים en זב? הטעם להטויה, הטעם כמשמלן דדרכה דמיכלה יתרה להטויה לידי זיבה, ודרכה דמשתיה יתרה להטויה לידי זיבה. Usó דרכים porque adecuado para זיבה. Un זב, una de las bedicot de esas 7, ¿cuáles? Tenemos que averiguar qué le comió. Ten alimentos que provocan ziba, como alio, cebolla, etc. Leite, queijo, todo lo que está escrito en Masejet Yomá Daf Yudhet, que también el Kohen Gadol no puede comer el último día para él no ficar impuro. Y ten bebidas que provocan ziba. Entonces, esa provocación, esa causante es llamado derech. Derech de alimentos de traer ziba. El costumbre, derech también es una palabra que significa costumbre. El costumbre es frecuente que esos alimentos provocan esa impureza de ziba o esas bebidas. Por eso que usó el lenguaje de derech que tiene a ver con el contexto de la Mishnah. ועד יתנן, אתרוג שווה לאילם בשלושה דרכים. לפני דברים, ובמשנה citada en Masejet Rosh Hashanah. Un etrog es igual a un árbol, un etrog es árbol, mas ten 3 asuntos que tienen la misma ley de árboles. Y tienen un asunto que es comparado con verduras.
que Harle Kitato y Suro. O Maaser de árboles se define en los momentos que brotó a fruto. Cayó a flor y brota a fruto, el que es llamado Hanatá. Ahí vamos a definir a qué año pertenece esa fruta. Porque existe años que se tira Maaser Sheni y otros Maaser Ani. Abeda la Bealim. Abeda, Aleph, Bet, Dalet, primero, segundo, cuarto y quinto año es para otoño, es Maaser Sheni, que le come Yerushalayim. Y año tercero y sexto, en lugar de Maaser Sheni se tira Maaser Ani, un 10% para los pobres. Alén de Terumá y de Maaser Rishon, que es todo año. Entonces, ¿cómo vamos a definir? Tiene un periodo de plantación, tiene semente y tiene crecimiento. Y tiene brote, y tiene a colheita. Verduras es definido por la colheita. ¿Cuándo que colió? Ahí depende, si antes de Rosh Hashanah o después de Rosh Hashanah, para definir qué tipo de maaser va a separar. Etrog es como verdura, depende de la hora de la colheita, que colió árboles, o frutos de árboles, y no como otros árboles cuando brota. Entonces la pregunta es, ¿por qué usó el lenguaje de derajim? Que diga devarim. Mishum de Baenan, mitne sefa, le mitne dis, ya que va y le mitne sefa. Le hiere bederech ejad. ¿Cómo termina la Mishnah? Que oetrog igual a verduras en una cosa, y ahí cabe el lenguaje de derech. ¿Cómo va a explicar? Sefaname. Entonces, ahí esa respuesta. Ya que a Sefa tiene que falar derech, por eso Naresha faló derechim. Pregunta, Sefaname ni de tabar, y na Sefa, ¿por qué dice derech? Hatama kamashonan de darke de etro que yerek, ma yerek de alcohol y gadel al kolmaim, ubeshad de kiteto isuro, afetrog de alcohol y gadel al kolmaim, ubeshad de kiteto isuro. O motivo que etrog es diferente que otros árboles, y vamos atrás da colheita, depende da costumbre. Por eso uso la shon de derech, que significa costumbre. ¿Qué significa? Depende de la costumbre. ¿En qué se compara o etrog a verduras? Verduras, vamos atrás de equita. ¿Por qué? Por causa que precisan de mucha agua. No es como los árboles que suficiente agua de lluvia. Precisa irrigar manualmente, artificialmente. Por eso vamos atrás de la equidad, que hasta no terminar el crecimiento, no irrigar totalmente, no va a picar pronto. Eso se aprende de Pesukim. Que todo, que alcohol maim, que precisa de todo tipo de agua, no solo natural, vamos atrás de la equidad. Y así es etrog. Etrog es un árbol que no es suficiente agua de lluvia. Precisa irrigar, cuidado o tiempo entero. Entonces, en ese punto hay como verdura y por eso vamos a traer el quitá. Ya que ese es el motivo, precisó falar derech. Y ya que faló derech na sefa, faló derechim na resha. Para terminar el asunto, la Mishnah cita rápidamente algunas otras Mishnayot. ¿Por qué usó derech? Beaditran koi yesh bo derechim shabe la chaya, ויש בו דרכים שווה לבהמה, ויש בו דרכים שווה לחיה ולבהמה, ויש בו דרכים שאינו שווה לא לחיה ולא לבהמה. Un koi fue citado en Maseje Betzad Afjet. Es un animal que dúvida para los hajamim si es considerado behemá, animal doméstico, o hayá, salvaje. Y tiene alajot diferentes para behemá y hayá. Entonces, existe alajot que hoy nos consideramos hayá. Siempre vamos de jombra. Ya que dúvida, tiene alajá de hayá que precisa kisui adam. Quien falle shehita de hayá o de of precisa cubrir a sangre con tierra. Y más, quien falle shehita de bema no tiene misua de kisui adam. Entonces, quien falle shehita de koi consideramos por jombra como hayá para hacer kisui adam. En otras alajot consideramos un koi un animal doméstico. ¿En relación a qué? Helev. O cebo es prohibido de behemá.
más de hayá es permitido comer. Por eso, para Jumra, Okoy vamos a ser considerados Behemá y no puede comer Ojelem. Veyesh Godelachim Shabel Hayal Behemá. Existe otras alajot que igual a animal Asdois. Eso es que precisa Shechitá, porque tanto Hayá como Behemá es necesario Shechitá y no es como un peixe que no precisa Shechitá. Y existe un cuarto alajá que no es ni Hayá ni Behemá, que es prohibido a mistura de especies. No puede misturar especies en relación a para reproducción. Entonces, no voy a colocar un koi con behemá ni con hayá, porque yo tenía dudas si es behemá o hayá. Eso es llamado kilaim de behemá, que también aparece sasalajot no final de Masejet Kilaim, no final de Perek Rishon de Masejet Kilaim. Y esa Mishnah aquí de Koi es una Mishnah no final de Masejet Bikurim. Entonces, esa es una pregunta que fica pendiente. Ve tú, más una pregunta, Haditran, Zoa Hamina de Achim Shabu Getaran Shin Shoyabadim, Nitne de Barim. Así como preguntamos, ¿por qué no faló de Barim en Koi? También la Mishnah que estudiamos en Perek Rishon de Gitin, que una las semejanzas de get de mujer para el documento de libertación de esclavos es que precisa falar befanai nichtav o fanai nechtam cuando envía de Israel para Juzlares o de Juzlares para Israel, de Juzlares para Israel y Kuli Alma, otro es Mahloket. Befanai nichtav, fanai nechtam. También Shechorei Abadim. ¿Por qué faló de Rahim y no faló de Barim? Entonces tenemos que llegar a una conclusión. La coleja de Ikapelukta Tane de Rahim, coleja de Ikapelukta Tane de Barim. Entonces, ahora tenemos una regla. Y con eso también responde a nuestro asunto de Kiddushim, por qué faló de Rahim y no de Barim. Y también va a responder a Etrog. Cuando ten plukta aquí no hay discusión. Hilukim, diferencias. Toda cosa que existe, diferentes casos, diversos casos, que depende del caso, va a mudar a alajá. Ahí, fala de Rahim, porque tiene varios caminos. Por ejemplo, Kiddushim, tiene diferentes maneras de casar, que es Shtaribiyah. Ahí es adecuado usar de Rahim. Y así en Etrog, que tiene diferentes alajot, y todo lo que fue citado, Koi o Gitenashim, Shohrei Abadim, tienen caminos para un lado, caminos para otro, por eso fala de Rahim. De coleja de Leka Plukta, cuando no tienen Hiluki, cuando hay una lista, no son diferentes alajot, es una lista de cosas, ahí fala de Barim. Dai Kaname de Katane Sefer Rebi Eliezer Omer, Etrog, Shabe, La Ilan, Lekol Dabar, Shamamina. Entonces es una prueba clara para esa respuesta. La propia Mishnah de Etrog, Rebi Eliezer discute y dice que Etrog es igual a árboles también para Lequitá. De que vamos a hacer, no es como verdura, no vamos atrás de Lequitá, vamos atrás de Hanatá, como todo árboles. Y ahí ya mudó, usó el lenguaje Dabar, no faló de Kol Derech. ¿Por qué? Porque para él y no tienen Hilukim, no tienen diferencia. Es un jeito solo. Todas esas alajot de Etrog es igual a árboles. Por eso usó el lenguaje de Dabar, Shamamina, que esa es la regla para definir si usar Dabar o Derech.